Esta vez, sin embargo, estas elecciones son extremadamente trascendentes y no me bajo un ápice de la definición. Verá usted, es la primera vez que los europeos tienen la posibilidad de hacer que la deriva de la Unión Europea gire, o por lo menos cambie, pero que cambie de forma sustancial. Y esto no había pasado nunca. Por eso son tan importantes las elecciones de este domingo. Voy a avisar un poquito de su paciencia y sobre todo de la paciencia de los aquí presentes en la mesa esta noche, porque esto me gustaría fundamentarlo un poco, ¿verdad? Llevamos toda la semana más insistiendo en el asunto. Mire, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa era un campo de ruinas. Y los norteamericanos tenían un plan, el plan Morgenthau, que consistía en coger a Alemania, partirla en cuatro y prohibirle cualquier desarrollo industrial, y coger Francia y partirla en dos, como había estado bajo la ocupación alemana. Ese era el plan. De eso nos salvó, mire usted por dónde, la amenaza soviética, que es lo que hizo ver a los americanos que no había más remedio que, si no nos podían extinguir, al menos controlarnos. Y entonces empezó a formarse la historia del Plan Marshall y de favorecer el desarrollo de aquellas naciones destrozadas, también las que se consideraban vencedoras, ¿verdad?, para convertirse, bueno, pues al final en lo que los europeos hemos sido siempre, que seguimos siendo, a pesar de todo, la mayor concentración de población técnicamente cualificada del planeta. No se nos nota, pero efectivamente lo seguimos siendo. Y a partir de ahí aparecieron personajes llenos de buena intención y también, por cierto, de profundas convicciones cristianas, de Adenauer, de Schuman, de Gasperi, etc., y empezaron a concebir una idea que era la de tratar de poner en común un cierto espacio de prosperidad. Muy particularmente al inicio sobre las dos materias primas de toda guerra, que son el carbón y el acero. Y a partir de ahí empezaron a formarse las comunidades europeas por el camino, entre otros señores, Jean Monnet, agente de los americanos, gran tipo por otra parte, muy brillante, pero agente de Estados Unidos, para terminar dando forma a lo que poco a poco fue siendo una cebolla. Imagínese usted con capas, ¿verdad? A partir de la ceca, tratado, capa, creciendo, creciendo, creciendo. Y a partir de un cierto momento, aquella cebolla quiso ser calabaza. Y eso que al principio era una unión libre de estados soberanos, que decidieron pactar para poner en común determinadas competencias en mutuo beneficio, ¿verdad?, empezó a convertirse en un remedo de los Estados Unidos de. Y entonces todo empezó a cambiar. Muy particularmente en torno a Bruselas surgió una burocracia que, como toda burocracia, tiende por naturaleza a defender su propia parcela de poder y extenderla. Y su forma de hacerlo fue empezar a llenar de reglamentaciones, ¿verdad?, todo ese espacio europeo que se iba creando. Ya digo que la cebolla se transformó en calabaza. Y en principio todos estábamos contentos porque había prosperidad. Y a los que protestaban o disentíamos, pues éramos los euroescépticos, euromamones, todas esas cosas, ¿no?, que se decían. Bueno, hace como 15 años que todo esto empezó a cambiar por varias razones. La crisis financiera convirtió al Banco Central Europeo de ser el vigilante de la inflación, que era su único objetivo, a ser el productor masivo de deuda, o mejor dicho, el comprador masivo de deuda. La gran crisis migratoria, responsabilidad directa de Francia y de Alemania, puso de relieve que Europa tenía un problema de identidad morrocotudo, que no era cosa de fascistas, que era cierto. El Brexit puso de relieve que la Unión Europea no era irreversible, que se podía salir. El grupo de Visegrado, Hungría, Polonia, etcétera, puso de relieve que había países que no estaban dispuestos a tragar con todo y que una cosa es una unión económica, etcétera, y otra cosa es que te quieran montar la moral social desde Bruselas. La crisis del COVID puso de manifiesto la tendencia a la corrupción de una burocracia enteramente opaca, y la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que la actual burocracia europea quiere convertir la UE en una suerte de auxiliar de la OTAN, cosa para la que no había nacido. Métale usted por medio algo como las consecuencias de la Agenda Verde, que han sido una ruina agraria como no se había visto nunca en Europa. Y bien, hemos llegado hoy a una situación en la que, mire usted por dónde, todo esto, que hasta hace poco era fundamentalmente el discurso contra, ahora es un discurso pro. Es un discurso de europeos que quieren seguir siendo europeos, que quieren dar la vuelta a todas esas políticas para que la Unión Europea vuelva a ser una asociación libre de estados que pactan en su mutuo beneficio y muy fundamentalmente en beneficio de sus ciudadanos, de sus agricultores, de sus trabajadores de la industria del automóvil, etc.
y, por supuesto, de su propia defensa, no de la defensa de otros. Por eso es tan importante lo que va a pasar el domingo, que es que por primera vez se puede votar a alguien que propone eso, que es consciente de eso, y además, por primera vez va a hacerlo un pueblo que en una proporción muy importante ya es consciente de esto. No es una cosa abstracta del 53% de nuestra legislación viene del Parlamento Europeo. Es una cosa que suena abstracta, reglamentaria. No, no. Es el tomate que te comes en tu supermercado, es el precio de la gasolina que pones en tu coche, si puedes tenerlo, es el aspecto que tiene la calle de tu barrio cuando sales por la noche, es todo eso. Por eso son tan importantes estas elecciones, es que no había pasado nunca. No había pasado nunca y aquí lo queremos subrayar, entre otras cosas, porque hoy, además de otros temas, hablaremos de eso, de una Europa que quiere seguir siendo europea.